Muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Jimena Celis y en representación de la Organización Política y Legislación Ambiental seré la moderadora de este webinar titulado La mitigación en Yucatán, incidencias y aportaciones en la Ley de Cambio Climático. Agradecemos mucho la presencia de todas y todos los asistentes que hoy nos acompañan y también a nuestros ponentes. El objetivo de este webinar es dar a conocer las acciones en materia de mitigación que se realizan en el estado de Yucatán, desde la perspectiva de la carrera hacia la descarbonización y las cero emisiones y cómo estas inciden y aportan a la ley de cambio climático que justo ahorita está en su elaboración. Así, contamos con las ponencias de 4 distinguidos expertos y al final, pues les comento que tendremos una ronda de preguntas y respuestas en donde también las podrán dejar a los ponentes. También quiero resaltar que este webinar es la continuación de una serie de webinars que hemos venido realizando con el estado de Yucatán. Este sería el tercer webinar. Ya tuvimos uno que habló sobre el tema de cambio climático de manera muy general. Luego tuvimos uno que habló sobre los temas de adaptación y ahora este tercero que habla sobre la mitigación en el estado. Entonces, sin más, doy la palabra a Andrés Ávila, director ejecutivo de Polea, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, Andrés. Gracias, Jimena. Buenos días a todas y a todos. Pues de nuevo, muchas gracias por permitirnos apoyar en la organización de este webinar, que como ya decía Jimena, es uno más de los que hemos realizado con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, con el apoyo del programa UK Pact del gobierno del Reino Unido, para pues contribuir en la elaboración de la Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán, que está en pleno proceso. Quiero agradecer también, bueno, a nuestros participantes, a nuestros panelistas, a Sergio Aguilar Escalante, director de Planeación y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, a Mariano Birlaín, coordinador de proyectos de la Iniciativa Climática Mexicana, a Saúl Pereira, coordinador senior de acción climática en el Instituto de Recursos Mundiales de México, WRI México, a Raúl Monforte, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente, AMER. Y bueno, como mencionaba, la posibilidad de organizar este evento ahora en materia de mitigación es muy importante porque pues cada vez hay más evidencia, ¿no?, del problema en el que estamos. A pesar de que muchos años tardó a veces para concluir que el cambio climático es generado por el hombre, por las actividades humanas, cada esto no hay duda de lo anterior, y ahora pues es como contribuir desde los diferentes ámbitos a su mitigación y bueno, y obviamente también a las consecuencias, a la adaptación, ¿no? Esta evidencia, pues como decía, es cada vez más clara. Los gases y compuestos de efecto invernadero se han incrementado en niveles nunca antes vistos. Ahora mismo solo estaba revisando las partes por millón que se tienen y ya estamos arriba de las 400 partes por millón, 406. No ha subido tanto en 6 meses, para mi curiosidad, porque como esto lo reviso cada 6 meses que doy la misma clase, pero bueno, interesante. Ya estamos arriba de los 400, que eso implica que ya es un aumento de la temperatura. Llevamos ya muchos informes científicos, tanto de todos los involucrados en estos temas, como del órgano oficial de investigación en el marco de la Convención Marco, valga la redundancia, de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el IPCC. 5 informes desde su creación, el primero en 1990, y el último apenas hace algunas semanas. De hecho, el 9 de agosto se hizo la primera entrega del 6º informe de evaluación, que seguramente se referirá mucho en este webinar, y confirma lo que escuchamos en cada uno de estos informes, pero cada vez es más conclusivo, ¿no? Por ejemplo, que cada década es más caliente que la anterior, por lo menos las últimas 4 han ido aumentando su temperatura. Y esto pues también podría uno desglosarlo, que cada año casi es más caliente que el anterior. Hay un dato que luego uno no entiende bien, pero creo que es muy importante: los escenarios, ¿no?, que se estudian en estas proyecciones de cambio climático, que de los 5 escenarios que se vislumbran, o sea, con diferentes niveles de ambición, de mitigación, en 4 de ellos
existe la posibilidad muy alta de sobrepasar el objetivo de no superar el 1.5 grados centígrados, ¿no? Que el 1.5 grados centígrados finalmente ya es ya traerá consecuencias, ya tiene consecuencias, pero el asunto del 1.5 grados es para que no sean más graves. Eso es lo que dice el Acuerdo de París. Y solo con un escenario, y creo que, perdón, es muy útil para lo que se va a charlar el día de hoy, con el escenario de emisiones muy bajas, o sea, estas muy bajas básicamente son, perdón, emisiones cero netas para el 2050, o sea, que las emisiones sean iguales a las absorciones, cero netas para el 2050, solo en ese escenario no vamos a rebasar los 1.5 grados centígrados. Es decir, que el tiempo se acaba, ¿no? Y bueno, justamente el IPCC también señala, y eso es lo que es importante, porque uno cree que esto va a suceder a futuro, ¿no? Ya está sucediendo, que se están teniendo impactos en todas las regiones y que entre el 20 y 40% de la población ya están experimentando un calentamiento de 1.5 grados centígrados, al menos en una temporada al año, ¿sí? O sea, esto ya sucede, insisto, lo que París nos pide que no hagamos ya está sucediendo, el Acuerdo de París me refiero, y se prevé que los múltiples factores de impacto climático sigan cambiando en todas ellas, en todas estas regiones. Por lo tanto, pues necesitamos mejorar la información, los instrumentos, las políticas, etcétera. Y bueno, justo por eso la atención en general se ha volcado hacia la mitigación, hacia la reducción de emisiones. Sabemos que también es igual importante la adaptación porque las consecuencias que surgen, ¿no? Y trae el aumento de la temperatura. Y por eso también estos llamados constantes de subir el nivel de ambición a las acciones de mitigación. Estamos en una trayectoria, un poco complementando lo anterior, de que a pesar de todos los esfuerzos que hay ahora en el mundo y los países y la suma de todos ellos, la trayectoria nos lleva a más de 3 grados de aumento de temperatura 3 grados centígrados para el 2100. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Si no hacemos más, 1.5 se va a quedar muy corto, ¿no? Si llega a 3 grados centígrados. Para lograr el objetivo de París de los 2 grados, que es el que dice, se tendría que triplicar los esfuerzos actuales, o sea, por 3. Si tenemos una reducción de 20%, pues hay que llegar a 60%, por decir así, por país. Y para el 1.5 por 5, ¿sí? O sea, el énfasis es el nivel de ambición, hace falta muchísimo aumentarlo. Y por eso es tan importante el esfuerzo en todos los frentes, ¿no? Y el frente subnacional que nosotros, junto con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, estamos tratando de impulsar, es clave porque sus acciones son, o sea, es decir, es donde se llevan a cabo las acciones, ¿no? La implementación en el campo, ¿no? Porque muchas veces desde los niveles federales es básicamente planeación, aunque también hay acción. Y hay datos importantes, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, también ha hecho estudios que señalan que en México, por ejemplo, el potencial de reducción de emisiones de los actores subnacionales por año está entre las 15 y 23 gigatoneladas de CO2, lo cual es considerable, ¿no? Y esto siendo básicamente en temas de energía. No implica otros grandes temas que sabemos incluye este asunto. Y bueno, por eso la relevancia de estos espacios como el día de hoy. Como saben, nosotros en Polea estamos, si no saben, les cuento, estamos trabajando con el Estado de Yucatán, decía al inicio, en la elaboración de una propuesta de ley de cambio climático para el Estado. Esta propuesta pues no es, es un proceso de retroalimentación, de inclusión de muchas opiniones, etcétera, y eventualmente, bueno, se realiza la propuesta junto con otros estados. Y sabemos que en Yucatán, y seguramente nos hablarán un poco más de eso, pues en gran área de oportunidad en cuanto a mitigación, que aunque energía es el principal emisor, como sucede en la mayoría de los países y los estados, es de nuestro entendimiento que uno de los grandes proyectos para reducir emisiones es precisamente el sector de movilidad, acciones de movilidad sustentable, que seguro Sergio ahí podrá destacar con mucho más detalle.
Y bueno, en estos ejercicios, si algo se puede contribuir a través de la legislación y que además nos encantaría escuchar de los expertos en estos temas, es que, bueno, además de que la legislación puede, la elaboración o actualización de las mismas puede armonizarse con los nuevos acuerdos internacionales, principalmente el Acuerdo de París, pero también recientemente aprobado el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las leyes estatales, y eso es un poco lo que tratamos de trabajar nosotros, es que se pueden a través de ellas precisamente elaborar estrategias específicas de mitigación y adaptación, ¿no? Estos temas complejos, esos temas a veces difíciles de aterrizar en los estados y a través de las leyes se pueden delinear de mejor manera. Y como un extra también, las leyes al dar esta certeza jurídica nos pueden proporcionar metas y estrategias específicas de, por ejemplo, descarbonización. Cómo van a ir siendo los estados disminuyendo sus emisiones, cómo alcanzar la neutralidad de carbono que mencionábamos a esta fecha objetivo que es el 2050. Y también en los estados y a través de su legislación se pueden delinear acciones, por ejemplo, en la transición energética, fuentes limpias, como ya decíamos, movilidad sustentable o no motorizada, conservación y uso sustentable de ecosistemas, presupuestos de carbono, que aquí los colegas son expertos y nos van a compartir. Y bueno, precisamente ese es el entusiasmo que nos trae a este webinar esta mañana, que tenemos a expertos de estos temas en muchos años trabajándolos y que nos van a compartir qué han hecho en estos frentes y cómo desde estos frentes que conocen se puede contribuir en ejercicios como la legislación, que no es lo único, pero contribuye, ¿no? Así que, bueno, disculpen si me extiendo un poco, pero me entusiasman estos temas y de nuevo agradecer mucho a los que están aquí presentes, también al público. Y Jimena, pues te regreso la palabra. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, ahora pasamos a las presentaciones. Les recuerdo que al final de las presentaciones de nuestros 4 panelistas tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les pedimos que si tienen alguna pregunta la dirijan directamente al ponente al que quieren, o si es para los 4, pues la dejen abierta y la pueden poner justo en el apartado de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, y ahí vamos a irlas también contestando. Bueno, pues en primer lugar tenemos la participación de Mariano Birlain Escalante, cuya ponencia se titula Presupuesto de carbono para el Estado de Yucatán, una herramienta para una mayor ambición climática. Él es coordinador de proyectos de mitigación de la Iniciativa Climática de México, ICM. Es doctor en ingeniería por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y cuenta con más de 6 años de experiencia en temas de mitigación del cambio climático y el sector fotovoltaico. Entonces, sin más, adelante, Mariano, te doy la palabra para tu presentación. Cuentas con 10 minutos para la misma. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Polea por la invitación. Y entonces procedo a dar la presentación. La doy yo, ¿verdad? O sea, yo comparto mi pantalla. Sí, adelante. Okay. Bueno, entonces, como ya bien lo mencionaban, el tema de estos puestos de carbono para el Estado de Yucatán es una herramienta climática para una mayor ambición. Bueno, como tenemos como ejemplo, pues bueno, son estos antecedentes, que son la introducción al concepto de presupuesto carbono, estimación del presupuesto carbono para el Estado de Yucatán, cuáles son las metas de mitigación, las también metas de mitigación para el Estado de Yucatán en cuestión del sector del consumo eléctrico, medidas de mitigación que se han llevado a cabo y las sugerencias, ¿no?, para integrar los presupuestos de carbono en instrumentos de planeación. Entonces, bueno, dentro de los antecedentes, tenemos que es el artículo 34 de la legislación de cambio climático, que establece que las entidades podrán, en el ámbito de su competencia, pues promover el diseño y elaboración políticas y acciones de mitigación de emisiones en la generación de uso de energía.
Para esto, pues bueno, pueden conformar rutas estatales para la descarbonización, congruentes con los escenarios para limitar el aumento de la temperatura media global a 1.5 grados centígrados y asimismo desarrollar e implementar presupuestos de carbono a nivel estatal alineados con dichas rutas, ¿no? En colaboración nosotros con GIZ y este proyecto de convergencia de la política energética y de cambio climático, asimismo como los estados de Jalisco y Yucatán, pues establecieron acuerdos, ¿no?, de colaboración para desarrollar con nuestro acompañamiento para una estimación de presupuestos de carbono del sector eléctrico que sirvan como base para el planteamiento de medidas y acciones de mitigación de cambio climático, pues asociadas con este mismo presupuesto. Entonces, ¿cómo vamos a definir este presupuesto de carbono? Pues bueno, es la cantidad máxima acumulada de emisiones de dióxido de carbono a lo largo de un periodo para limitar este incremento de la temperatura a los 1.5 grados, ¿no? A grandes rasgos, pues es el máximo, la máxima cantidad de emisiones que nosotros podemos generar, o en este caso el estado de Yucatán que podría generar, para estar bajo ese límite de los 1.5 grados centígrados. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, el presupuesto de carbono, pues bueno, es una referencia para la política climática. Nos ayuda para evaluar y monitorear su cumplimiento bajo los criterios de mayor ambición. También nos ayuda a definir estas metas cuantitativas para reducir emisiones a nivel nacional y subnacional, sectoriales en línea del presupuesto de carbono global, pues para mantener la temperatura media global no por encima, ¿no?, de estos 1.5 grados, desarrollar instrumentos de planeación para descarbonizar la descarbonización sectorial, identificar los actores y medidas específicas que aseguran el cumplimiento de estos planes y asimismo pues elaborar las metas de emisiones que nos permitan llegar a las emisiones cero, ¿no?, a mediados de siglo. Y bueno, ¿cómo es que se llegó o cómo es que se creó esta herramienta para determinar estos presupuestos de carbono? Bueno, primero, pues con base en las estimaciones del IPCC para estas trayectorias, se calculó la mediana de las trayectorias para el periodo de 2005-2100, de acuerdo a las diferentes curvas, se calculó la media, digamos así, de esas curvas, y posteriormente, pues bueno, se llevó a cabo un ajuste de estas curvas, y a partir de las emisiones nacionales y las emisiones del Estado proyectadas para 2017, se calculó que la asignación estatal a nivel mundial, bueno, perdón, esto es a nivel nacional, digamos lo que el Estado de Yucatán contribuye con el 1.6% de las emisiones a nivel nacional. Entonces, ya a través de una asignación de la trayectoria estatal, pues se obtiene que México coopera o contribuye con el 1.39% de las emisiones a nivel mundial. Y pues bueno, se multiplican estos dos valores para obtener con cuánto contribuye el Estado de Yucatán a nivel global, ¿no? Las emisiones que contribuyen del Estado de Yucatán a nivel global, y siendo ese es un porcentaje del 0.22%. Ya a partir de este valor, pues se estiman las emisiones correspondientes al área bajo la curva de 1.5 grados centígrados para el Estado de Yucatán, y asimismo, pues, es lo que nos ayuda a crear este presupuesto de carbono hacia el 2100. Entonces aquí podemos ver una representación de esta trayectoria, y con lo cual nosotros podemos determinar que el presupuesto de carbono del Estado de Yucatán tendría que ser, para que llegáramos a estas cero emisiones, que en nuestro caso no se alcanzan al 2050, sino llegan al 2060, es de 153.16 millones de toneladas de CO2 equivalentes en este periodo de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las metas a las que tiene que alcanzar el Estado de Yucatán para llegar a esta línea de cero emisiones hacia el 2060? Pues bueno, aquí las podemos ver, ¿no? Esa trayectoria que tiene que seguir de reducción, donde prácticamente para el 2030 tiene que ser arriba, ¿no?, de la mitad de emisiones, y así consecutivamente, pues hasta llegar a reducción de cero emisiones al 2060. Nosotros tomamos como uno de los sectores principales, pues bueno, nos basamos en el sector eléctrico, ya que estamos tomando como referencia al Estado de Yucatán como el sector público.
Y bueno, pues para el cálculo del presupuesto de carbono de este sector, para este se consideró que el consumo es del 23%, que representa las emisiones del consumo eléctrico sobre las emisiones totales del Estado. Entonces, bueno, para que durante este periodo de 2019 a 2100 se obtuvo un presupuesto de carbono de este sector de 34.72 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Entonces, la gráfica que vemos aquí, pues es esta trayectoria que tiene que seguir este sector o este consumo de energía eléctrica para que nosotros podamos alcanzar esa meta de las cero emisiones hacia el 2060. Dentro de las principales medidas que se consideran, bueno, está la de eficiencia energética, que es la disminución de la intensidad energética en edificios de la administración pública y esos servicios públicos, el sector industrial y el sector comercial. La medida de usuario calificado, que es una de las medidas que estamos desarrollando también por parte de ICM con los estados, que es el registro de edificios públicos ante la Comisión Reguladora de Energía a través del esquema de suministradores calificados, y la generación distribuida, ¿no? Que es introducir tecnología fotovoltaica, ya sea a mediana y pequeña escala, pues para el consumo propio de los edificios públicos del Estado. Entonces, dentro de estas medidas de mitigación, pues debemos de considerar pues, que el sector de generación distribuida solo pueden considerar por debajo de los 500 kilowatts. Entonces, como ejemplo, pues bueno, se tomó este edificio de servicios de salud de Yucatán, tiene un consumo de 542 megawatts hora, un potencial de mitigación de 377 toneladas de CO2 al año, y pues bueno, el consumo al cual, de acuerdo al área, se podían instalar o generar 459 megawatts hora al año, ¿no? Un cobeneficio derivado de esto, pues bueno, son los 3 empleos que se pueden generar de la instalación de estos sistemas. Y bueno, el potencial, considerando todos los edificios que se tienen, que nos compartieron por parte del Estado de Yucatán, es de 249.406 toneladas de CO2 mitigadas para un periodo de 10 años, y tras la instalación de paneles solares en 1.477 edificios de la Administración Pública del Estado. Con esto, pues es posible generar hasta 8.600 empleos derivados de la instalación y mantenimiento de esta tecnología. Esta es la ubicación del edificio, y del lado izquierdo pueden ver sus características. Asimismo, pues bueno, también tenemos, esto es lo que representaría ya digamos monetariamente, lo que se tendría que invertir para implementar, digamos, esta medida en 100 edificios hasta el 2030. La inversión es aproximadamente 262 millones de pesos, con un ahorro total de más de 2.000 millones de pesos, un beneficio para el Estado aproximado de 466 millones de pesos, y un beneficio, digamos, a los 25 años de 1.853 pesos ahorrados por cada tonelada de CO2 evitados. Entonces, como sugerencias también para la planeación, pues bueno, está la elaboración de la ruta de descarbonización y cumplimiento del presupuesto de carbono del sector eléctrico de Yucatán, como líneas de acción establecidas en la política pública de energía asequible y no contaminante del plan estatal de desarrollo, pues lo cual debe de tomar un papel importante, ¿no? Ya que estas forman parte del grupo de medidas de mitigación a analizar, y el plan estatal de desarrollo que sea el mecanismo adecuado, ¿no? Para que las medidas perduren en el largo plazo y pues tengan una vigencia seccional. Asimismo, pues se les recomienda la formulación de un programa específico, pues que ya se está llevando a cabo, de presupuesto de carbono a mediano y largo plazo, que establezcan metas ciertas, acompañadas de una estrategia que considere las medidas de propuestas, y esta propuesta lo puede impulsar, pues bueno, a través de la Subsecretaría de Energía, a través del Consejo de Energía Renovable del Estado de Yucatán, y para que así mismo sea expedida por el gobernador. Entonces, eso sería todo, y estoy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Mariano, por tu ponencia. Muy interesante todo lo que nos platican y el trabajo que vienen realizando desde ICM en la península. Seguimos ahora con la presentación titulada Acción Climática Local para la Iniciativa Global, el caso de Yucatán. Y esta será presentada por
Esta será presentada por Saúl Pereira de WRI. Saúl es licenciado en Biología, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y posee una maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Saúl se desempeñó como funcionario público en distintas áreas de la Semarnat, donde estuvo a cargo de instrumentos como la Estrategia Nacional y los Programas Especiales de Cambio Climático, la implementación del Registro Nacional de Emisiones y el Sistema de Comercio de Emisiones mexicano. Además, es especialista en sinergias entre políticas climáticas y de desarrollo sostenible, así como de políticas del precio del carbono. Actualmente, Saúl es coordinador senior de Acción Climática de WRI México. Adelante, estimado Saúl, tienes 10 minutos para tu presentación. Muchas gracias, Jimena. Quiero empezar agradeciendo la invitación a este panel, por supuesto a ti, Jimena, a Andrés Ávila. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y saludo con mucho gusto a mis colegas Mariano Birlain, Sergio Aguilar, Raúl Asís. Un gusto compartir el foro con ustedes. Comparto mi pantalla y empiezo platicándoles un poco cómo estructuré la presentación. Seguramente voy a pasar un poquito rápido los dos primeros momentos que tienen que ver con la amenaza global y los retos para México, un poco para profundizar en la oportunidad, un poco identificar o resaltar algunos aspectos de los avances de Yucatán en materia climática y algunas conclusiones. La amenaza global, creo que ahorita al inicio Andrés lo mencionaba bastante bien y lo sintetizaba muy bien en términos de la amenaza global es latente, es vigente, y con el último reporte del IPCC que se platicaba hace rato también, vemos que pues bueno, hay cambios en el mundo que no tienen precedente y que los estamos viendo no solamente en México a través de sequías, por ejemplo, sino también vemos cosas, digamos, inéditas en los últimos años, como las inundaciones de Alemania o los incendios de Grecia, ¿no? Entonces son elementos que sí nos van diciendo cómo este cambio climático ha afectado a los ecosistemas. El artículo, el reporte del IPCC, por ejemplo, hace referencia, y aquí es en donde empieza a haber este llamado a la urgencia y esta alarma de las cosas que tenemos que estar haciendo, porque vemos, por ejemplo, cómo esta concentración de CO2 en la atmósfera ya está en números sin precedentes a lo largo de los últimos 2 millones de años, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo los glaciares están descongelando, vemos, por ejemplo, cómo el aumento del nivel del mar va también aumentando de manera dramática, y todas esas informaciones están vinculadas con una referencia, ¿no? Es decir, todo esto ya había pasado hace muchos años, y actualmente estamos como reviviendo este tipo de problemáticas que tienen impactos directos en las poblaciones, en la salud, en los ecosistemas y demás, ¿no? Y por supuesto en las economías. Un poquito pensando en esto que también platicaban al inicio y únicamente para identificar, el reporte del IPCC lo que dice es, ok, si tuviéramos una serie de actividades de aquí del 2025 al 2024, una ambición climática alta, estaríamos evitando, por supuesto, que se aumentara la temperatura 2-3 grados centígrados, ¿no? Pero si seguimos con esta ruta de alta intensidad en carbono hacia el 2032, 2055, 2075, estaríamos hablando de aumentos de temperatura muy altas con resultados catastróficos, ¿no? Entonces tenemos que hacer y realizar cambios transformacionales que nos permitan no rebasar este umbral lo más pronto posible. Pero a veces cuando hablamos de esto no nos queda muy claro qué implica para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esta tablita lo que quiere hacer básicamente es reflejar estas implicaciones, ¿no? No voy a leerlas todas, pero sí identificamos que, por ejemplo, con el aumento de 1 grado centígrado de temperatura, empezamos a tener algún tipo de reducción en las productividades de las cosechas principales en algunos países. Vemos, por ejemplo, el desplazamiento de personas por este tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, si nos vamos al extremo de abajo, a los 5 grados, empezamos a ver que por causa de la acidez en los océanos deja de ser productivos los océanos. Podemos ver, por ejemplo, que se pierden tundras, se amenazan poblaciones costeras, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo que tiene impactos económicos y sociales directos. Y pensando además que
hacia 2030 la proyección es que vamos a ver muchas más personas en clase media, pues obviamente esto es aún una bola de nieve que va creciendo, porque no nada más tiene que ver con el número de personas, sino también con cómo se satisfacen esas demandas, y se estima, por ejemplo, que para 2050 estaríamos pensando en necesitar 3 veces lo que actualmente se necesita de recursos naturales para satisfacer. Es decir, si hay un reto, perdón, si hay una urgencia, y el tema es cómo vamos a ir haciéndole, ¿no? Para México también es un poco como obvio, debido a la situación geográfica, a la topografía y a las características socioeconómicas, pues México es vulnerable a diferentes aspectos del cambio climático. Aquí solamente quise poner en términos de las fluctuaciones de temperatura en los últimos años. Vemos, por ejemplo, cuánto se ha gastado en términos de tratar de proteger o de resarcir, digamos, el daño después de desastres naturales entre el 99 y 2017. Todos, o el 91% de los recursos que se han utilizado justamente cuando existía el Fonden, estaban vinculados con temas de cambio climático, y digamos que en las últimas 4 décadas, las emergencias graves han sido justamente vinculadas con estos temas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en México no es ajeno justamente a esta problemática, y en términos, por ejemplo, de productividad, vemos que si no hacemos nada, los costos acumulados para México iremos avanzando hacia el 50% o el 200% del PIB comparado con 2010, ¿no? Estamos hablando de impactos importantes. Y bueno, rendimientos en cultivos entre el 5 y el 20% en las próximas décadas, y nuevamente un 80% de impactos hacia finales del siglo. Claramente también se han hecho algunas actividades. La NDC, la contribución determinada a nivel nacional de México, tiene por ahí algunas metas, condicionadas, no condicionadas, con un pico de emisiones hacia 2026. En la actualización del 20% del año 2020, no hay un incremento en el porcentaje de reducción comprometida. Se establecieron un par de ejes adicionales de adaptación, además de tener un enfoque sobre contabilidad y transparencia. A lo que voy con esto simplemente es que hay proyecciones en donde vemos que la tendencia sigue siendo a la alza. Hay una tasa, digamos, del 1.9 al año de crecimiento de las emisiones entre 2030 y 2050, y esto, digamos, va en contra justamente de la reacción que tendríamos que estar haciendo en términos de la urgencia que estábamos viendo hace un momento, ¿no? La ley, por ejemplo, dice que hacia 2050 deberíamos estar donde está puesta la flechita por aquí, entre el 200 y el 400 megatoneladas de CO2 equivalente, y claramente hay una gran brecha que tendríamos que estar pensando cómo cubriendo. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Pues claramente ahorita con la implementación de la NDC, por ejemplo, hay una gran posibilidad de que pueda lograrse esta meta condicionada con tecnologías existentes y algunos cambios de patrones de producción y consumo. Pero aquí es en donde quisiera empezar a aterrizar esta plática en términos de las oportunidades. Hay oportunidades en electricidad, en transporte e industria. Estos 3 sectores representan claramente atribuciones federales, estatales y del sector privado. Y en el tema de transporte es una cosa muy particular, porque ahí hay una gran oportunidad justamente para avanzar, ¿no? Simplemente en un estudio que hicimos hace un par de años, veíamos que las inversiones que se necesitan para alcanzar estas metas son importantes, sí, pero también vemos que si se ve como una inversión, son costo-benéficas o con análisis costo-beneficio positivo en términos de lo que se puede hacer justamente con estas medidas, y a partir de ahí hacer y lograr el cumplimiento de las metas, ¿no? Pero también el tema de la acción subnacional es importante, y no solamente en México, sino a nivel internacional, ya que es una acción que se está acelerando en los últimos años. Y la identificación justamente de estas actividades en el marco de la planeación de las actividades nacionales puede ser muy importante, porque pueden ayudar, por ejemplo, en términos de mitigación, a ir más allá de lo que está planeando. Es decir, la contabilización de la información que se genera y que las acciones que se realizan en el territorio, en los estados, puede ser muy útil para justamente poder aumentar, para cumplir con las metas establecidas, pero también para aumentar la ambición tan demandada a nivel internacional, ¿no? Entonces, insisto, a nivel internacional se ha identificado también que no muchos de los países no necesariamente han considerado este tipo de acciones específicas subnacionales, y hacerlo tiene beneficios importantes para el cumplimiento de las metas, ¿no? México, por supuesto, con la Ley General de Cambio Climático, tiene grandes oportunidades, ya que tiene claramente identificadas las atribuciones de la Federación, de los estados, de los municipios, establece la creación, por ejemplo, de este Sistema Nacional de Cambio Climático, pero también ayuda
el identificar cuáles son las atribuciones a nivel estatal y municipal a través de las cuales se pueden ir aumentando, ¿no? Entonces vemos temas de agricultura, ganadería, transporte, infraestructura, ordenamiento, protección civil, residuos, es decir, son una serie de sectores a través de los cuales se puede justamente ir aumentando la ambición, sí, con beneficios sociales importantes. Aquí sí me voy a detener un poquito porque hemos identificado que, por ejemplo, las ciudades tienen un gran potencial para reducir emisiones y además funcionan como laboratorios, digamos, para probar y para avanzar en una serie de medidas que tienen beneficios climáticos, tanto para mitigación y adaptación. De acuerdo con la Coalición para la Transformación Urbana, por ejemplo, adoptar medidas bajas en carbono en edificios, en transporte, en residuos, puede reducir emisiones hasta de un 34% hacia 2030 y un 87% en 2050, ¿no? Y esto, por ejemplo, puede verse en algunos estados más que en otros, pero una quinta parte de esta reducción, por ejemplo, está en Ciudad de México. Un 28% en ciudades que están entre el 1 y los 5 millones de habitantes, como Guadalajara y Puebla, y más de la mitad de esta reducción, de este potencial, en ciudades con menos de 1 millón de habitantes. Es decir, sí hay una serie de actividades importantes que se pueden realizar en el territorio. Y únicamente retomando un poco de digamos, el contexto por el cual estamos acá, vemos que Yucatán tiene, por ejemplo, de sus 106 municipios, 105 tienen algún grado de vulnerabilidad al cambio climático, ¿no? De estos, 11 municipios están dentro del top 100, digamos, de los municipios con mayor vulnerabilidad a nivel nacional. Y pues bueno, no es de extrañarse por la situación y la ubicación geográfica que los ciclones tropicales sean de los eventos catastróficos más impactantes en los últimos años, ¿no? Por ahí se tiene información claramente de que los contaminantes atmosféricos del estado están vinculados con dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. Y también por ahí hay un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, tenemos digamos, es obvia y necesaria la acción que se tenga que hacer para mitigar este tipo de efectos, ¿no? Y aquí simplemente como para tratar de destacar muchos de los avances y de los aciertos que se han realizado justamente en el estado para atender esta problemática tanto local como global, están que, por ejemplo, a nivel de programa de plan estatal de desarrollo, hay un eje de acción por el clima en donde se establecen líneas de acciones específicas para avanzar en esta temática. Esto es una cosa súper relevante porque claramente se está incluyendo el tema a ese grado de importancia, ¿no? Está una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático desde 2010, hay una estrategia de reducción de emisiones por degradación forestal, cooperación internacional con diferentes agencias, coordinación regional, que también es un ejemplo importante para México, en donde toda la península de Yucatán se une a través de una comisión regional o un fondo regional de cambio climático, además de cosas muy puntuales, por ejemplo, que suceden en Mérida con infraestructura baja en emisiones a través de ciclovías, la participación en la Comunidad Climática Mexicana y, por supuesto, esto no podemos dejarlo de lado, la Ley Estatal de Cambio Climático. Y pensando justamente en eso y tratando de cerrar ya mi presentación, es cuáles son estas oportunidades que podríamos identificar para la ley. Pues bueno, están como divididas en 4 bloques, pensando en términos de estatus, tener diagnósticos subnacionales actualizados con cierta regularidad, tanto los inventarios como los instrumentos de vulnerabilidad y arreglos institucionales, hacer justamente este tipo de vínculos entre la actualización de las metas nacionales con las locales y viceversa. En términos de transversalidad, pensar que no es un tema únicamente de cambio de medio ambiente, sino que hay que hacer toda una transversalidad justamente del tema con otros sectores, pensar en la alineación con el 1.5 de temperatura y pensar no solamente en predicciones sectoriales en términos de emisiones, sino también de las actividades socioeconómicas o los impactos socioeconómicos que esto tiene, ¿no? Además de un involucramiento con el sector privado. En términos de integración vertical, vínculos con metas nacionales y con ODS, y en términos de implementación, y esto es muy importante no dejarlo de lado, tiene que ver con bases y lineamientos para asegurar cierto seguimiento, cierta evaluación de los avances, transparencia, mecanismos de financiamiento, fortalecimiento de capacidades, entre otros. Es decir, ¿es importante tener una ley? Sí, aquí dejo algunas listas pensada un poco en términos de cómo se
porque es importante tener a este nivel de detalle información en una ley de cambio climático sin necesidad de leerlo todo. Sí, es porque te enfatiza la importancia de la acción climática para el Estado y porque te dirige a una toma de decisiones integrada, porque además te enmarca una revisión judicial de lo que se está cumpliendo, de lo que no se está cumpliendo para tomar acción, y porque permite, digamos, tener una estructura legal e institucional adecuada para la acción climática. Y finalmente, con esto termino, las conclusiones simplemente es algo que seguramente estaremos escuchando, que ya se dijo previamente, pero es los esfuerzos que tenemos a nivel internacional no son suficientes para los 2 grados centígrados, y mucho menos para el 1.5, por lo tanto estamos, digamos, en graves problemas. Hay un gran potencial de los gobiernos subnacionales, tanto estatales como municipales, para reducir emisiones, y cómo se contabilizan justamente eso, pensando en lo que les decía hace un momento, tanto de laboratorios e incubadoras de la acción climática. La comprensión de las actividades y los avances es muy importante para poder identificar cómo contribuyen a las metas nacionales. Tener sistemas de monitoreo, reporte y verificación o monitoreo y evaluación es fundamental para la transparencia de la acción climática y la rendición de cuentas. Y en pocas palabras, el aumento de la acción subnacional merece atención porque puede ser parte de la solución al problema que veíamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Saúl, por esta presentación. La verdad, bastante interesante y bien enriquecedor todo lo que nos comenta sobre lo que tendríamos que estar también contemplando en la ley. Pues muchísimas gracias nuevamente, y les recuerdo a todas las personas que nos están siguiendo, si tienen preguntas para los panelistas, no olviden dejárnoslas. En la parte inferior de su pantalla, ahí aparece un recuadro que dice preguntas y respuestas, entonces ahí, por favor, déjenos todas sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, en tercer lugar, tenemos la ponencia de Sergio Aguilar Escalante, quien es ingeniero físico y maestro en ingeniería ambiental. Trabajó como consultor ambiental durante los últimos 15 años, especializándose en temas de cambio climático, innovación y energías renovables durante los últimos 5. Actualmente es director de Cambio Climático y Planeación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán, con quien pues también estamos haciendo toda esta serie de webinars. Su ponencia tiene por nombre Acciones de mitigación rumbo a la descarbonización de Yucatán. Adelante, estimado Sergio, cuentas con 10 minutos para tu ponencia. Muchas gracias, Jimena. Ahorita voy a darle presentación en pantalla. ¿Y sí se ve? Ok. Bueno, pues muchas de las cosas que ya comentaron anteriormente mis compañeros Saúl y Mariano, voy a retomar algunas, y también a Andrés, ¿no? Primeramente, muchas gracias, mucho gusto por estar acá atendiendo este importante webinar para contextualizar mucho de lo que se está haciendo en torno al proyecto de la Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán. Como ya mencionaron anteriormente, todo lo que está, pues todo este tema de cambio climático y en general ambiental, por primera vez está plasmado en líneas de acción concretas dentro del Plan Estatal de Desarrollo del Estado. Todo está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, tanto el programa estatal como las acciones que venimos desarrollando en la Secretaría, que en general marqué los 5 que nos corresponden directamente. No quiere decir que no estemos participando en los demás, pero digamos los que estamos más involucrados serían en el ODS 7 de energía, acción por el clima, el 13, el 14 vida submarina, 15 ecosistemas terrestres y el 11 de comunidades sostenibles. Como comentaba anteriormente, también ya lo comentó Saúl, en el PED, en el Plan Estatal de Desarrollo, está incluido un eje 4, que es Yucatán Verde y Sustentable, el cual tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad del Estado ante los efectos del cambio climático. Está especificado ya el tema de cambio climático en el programa. Entre las líneas de acción está la conservación de los recursos naturales, la acción por el clima, el agua limpia y saneamiento, un manejo integral de residuos, energía, la vida submarina y la movilidad sustentable, que son como grandes líneas de acción. En concreto, en la línea de acción por el clima, aunque está enfocada a adoptar medidas urgentes para enfrentar el cambio climático y sus efectos, tiene algunas metas, particularmente marqué las que tienen que ver con temas de mitigación, pero en realidad va junto
todo el tema de mitigación y adaptación, reducción de vulnerabilidad. Lo que comentaban de Yucatán, tenemos, básicamente por la posición geográfica y el tipo de clima que tenemos, somos altamente vulnerables a efectos climáticos que ya conocemos los que vivimos aquí, como son las tormentas tropicales y los huracanes, que pues, dadas las últimas circunstancias de hace unos cuantos años, ya no necesitamos que un huracán llegue para generar efectos importantes en las comunidades, ¿no? Ahorita incluso hasta con tormentas tropicales y huracanes de baja categoría ya tenemos que tener una mayor preparación al respecto. Entonces, en cuanto a estrategias transversales que adopta la Secretaría en temas de cambio climático, marcamos 5 en general, pero eso no nos deja, no exime que estemos en otros temas, ¿no? El principal, bueno, son los principales, ¿no? Uno de los que se está trabajando fuertemente es con la estrategia Yucatán Cero Residuos. Sabemos que eso es una problemática, también es una problemática no solo de salud, sino que también en temas de emisiones. Existen todavía las malas prácticas de quemar basura, lo cual emite emisiones. Sí aparece, es un dato tal vez no mucho, pero sí aparece, sí es un dato cuantificable y es una actividad que no se puede evitar, ¿no? En tema forestal, dividimos dos, el fomento y fortalecimiento de las áreas naturales protegidas. El Estado cuenta con áreas naturales protegidas. Y lo comentaron anteriormente, la política de desarrollo rural sustentable, que pues es un tema que también se debe contemplar en la propuesta de ley. En ese sentido, lo que estamos trabajando son acciones para las propuestas RED, de reducción de emisiones por degradación y deforestación. Voy a comentar un poquito más adelante. En tema de manejo costero, más que para temas de mitigación, son temas de adaptación principalmente, ¿no? Sabemos que el cambio climático pues ocasiona problemas de erosión costera, pérdidas de hábitats, etc. Entonces, eso nos impacta a otras áreas de la Secretaría, como por ejemplo el hábitat para tortugas, para anidación de tortugas. Unas playas erosionadas pues reducen la posibilidad de anidación de las tortugas marinas. En cuanto a gestión energética, esto es un tema que seguimos viendo, aunque ya existe la Subsecretaría de Energía en la CFOET, que está a cargo del ingeniero Juan Carlos Vega, y hacen un excelente trabajo. Esto es un tema del cual no nos desajenamos porque nos gusta también el tema. Y es para el fomento prácticamente de energías limpias y renovables. Y en la política hídrica, pues aunque no parezca, también existen emisiones dentro del sector hídrico, o sea, el tema de tratamientos de agua, que actualmente ahorita ya están incorporados en el inventario que se está actualizando. Que, bueno, esta es la lámina en la cual creo que nos concentraremos un poquito. Hice una distinción, ¿no? Principalmente los de arriba son temas generales y los de abajo son temas de energía. Como comentaron, uno de las grandes áreas de oportunidad para reducción de emisiones, para la mitigación, es en la energía. Voy a empezar con el tema del inventario, porque tenemos un inventario del 2015 que tiene datos base del 2005, el cual sirvió también para la revisión del presupuesto de carbono, pero en el cual teníamos en ese entonces como 10 millones de toneladas. Ahorita ya estamos mucho más, o sea, desde el 2005, 13 años después, pues esas emisiones van en aumento. En los principales, como mencionaron también, los principales generadores de emisiones son el sector energético, que está subdividido en consumo energético eléctrico, ya sea de vivienda, electricidad proveniente de una central eléctrica, como energéticos combustibles para transporte. Y en ese sentido, básicamente los dos contribuyen en gran medida al tema de emisiones. Entonces, ahí se generan, digamos, las mayores áreas de oportunidad. En ese sentido, para reducción de emisiones, lo que se estuvo trabajando el año pasado, como bien comentaron, fue el proyecto de presupuesto de carbono. Cuánto sería interesante saber cuándo en esta política de la ruta a hacer emisiones el 2050, pues ya vimos que a la tendencia normal, a las actividades actuales, no llegaríamos al 2050, sino que al 2060. Entonces necesitamos
apuntalar y reforzar ciertas medidas para poder llegar al objetivo. Y entre esos, pues se estableció la ruta de descarbonización del sector de energía, que ya nos hicieron el favor de presentar por ICM. También se estuvo trabajando en el proyecto de cobeneficios de energías ambientales como una alternativa, una propuesta para presentar, vaya la redundancia, los cobeneficios, ¿no? No solo el tema de mitigación, sino que el beneficio directo de transitar de una fuente de energía que use combustibles fósiles a otra renovable o limpia, además de las emisiones evitadas, pues son los beneficios sociales, los beneficios tal vez de salud directos, empleos socioeconómicos, inclusión de gente. Acá, relacionado con este tema, está el último de la línea de abajo, que es el de las comunidades verdes, que ese es un proyecto que se sometió con el Future Fund. Es un proyecto elaborado entre la SDS y la CEFOET, la Subsecretaría de Energía, y actualmente se está para electrificar una pequeña comunidad aislada. Entonces, esos proyectos de energías renovables para comunidades que no tienen acceso porque las líneas de transmisión eléctrica están muy lejanas o casi no hay caminos, o sea, hay pocas posibilidades de llevarles una electricidad convencional, pues es una gran área de oportunidad, y la realidad es que hay muchas comunidades en el estado que carecen de servicio eléctrico. En ese mismo sentido, en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a la parte de acá abajo, está el proyecto de la norma técnica de edificios públicos que salió publicado a principios de este año, en el cual se plantean todas las medidas para mejorar la eficiencia y reducción de consumos energéticos en los edificios públicos. Ahí están los beneficios, ¿no? Acá, en ese sentido, es importante pues, que todas las secretarías presupuesten en cuanto a su quehacer del día a día los recursos necesarios para poder transitar a estas nuevas tecnologías o reducir los consumos que tiene cada edificio. A futuro, ¿qué tendríamos que trabajar en el sector para reducción de emisiones? Así como ya se hizo la ruta de descarbonización del sector de energía, tenemos que estar trabajando, esa es la tarea más bien, en la ruta de descarbonización de los sectores, como mencionaron anteriormente, el tema de movilidad es otro, pues sería el segundo rubro en cuanto a emisiones más representativo. Entonces hay que trabajar muy fuerte en tema de movilidad, tanto de reducción de uso de combustibles, transitar hacia vehículos que no más eficientes o que usen energías alternativas. Como ya se implementó, todo el mundo ya lo conoce, el plan todo el mundo local, ¿no? El plan de ciclovías dentro del estado, en el cual se ampliaron más del doble las ciclovías de la ciudad de Mérida, porque ya contamos con 70 y tantos kilómetros de ciclovías, lo cual fomenta el uso de la bicicleta. En ese sentido, hay un documento que se presentó la semana pasada por parte del INDU, lo tengo aquí en físico, pero les puedo compartir el link en digital, que es un documento de bases y estrategias para fortalecer el uso de la bicicleta y la movilidad sustentable del estado de Yucatán. No sé si ya lo habrán visto en las páginas de YouTube, del gobierno del estado. Se presentó la semana pasada. En tema de manejo de residuos, todo el tema de manejo de residuos es una actividad muy importante para la Secretaría. Se están elaborando ya los planes de manejo para los municipios. El inventario, en ese sentido, es el principal instrumento sobre el cual se revisarían las metas a las cuales pueden acceder o reducir cada uno de los sectores. Como les comentaba anteriormente, el inventario anterior es del 2015, publicado en 2015 con datos de 2005, y estamos ahorita actualizándolo con datos de 2014 y 2018. Y hay algunas cuestiones interesantes de lo que comentaba, ¿no? Presentaba Saúl una proyección de incremento vehicular que básicamente sería el doble de lo que existe ahorita para el 2050. Del 2005 al 2013 aumentó 35% el parque vehicular en el estado. Y una cuestión tipo spoiler del inventario es que dentro de los datos de actividad que tenemos, con los que se trabajó, es que el 77% de los vehículos son de entre 1995 y 2020.
quiere decir que todavía hay vehículos con más de 10 años y sabemos que la edad del vehículo contribuye a un aumento de las emisiones. En temas de tecnología habrá quienes discrepen en el sentido, pero pues es más, hay que trabajar también incluso en la actualización del parque vehicular, fomentar el parque vehicular, además de la reducción del parque vehicular. Y en ese mismo sentido, como derivado del inventario y de todas esas acciones, es que se está actualizando el Programa Especial de Acción Anticambio Climático, que tiene una publicación de 2014. Ya estamos actualizando para que converja con el Programa Estatal de Desarrollo y con toda la información nueva que estamos obteniendo a través del presupuesto de carbono, el inventario, la ruta de descarbonización del sector de energía. Entonces tenemos mucha tarea todavía. Aunque Seúl ya nos echó flores en cuanto a todo lo que ya hemos avanzado, la realidad es que tenemos todavía mucho por avanzar. Y el último proyecto que voy a mencionar acá es el de la implementación de acciones en el marco de red de reducción de emisiones por deforestación e integración, que se está financiando a través de GCF, con el Fondo de Noruega, que administra el PNUD, en la convocatoria de la Ventana B. En este sentido, se está fomentando mucho el desarrollo rural bajo emisiones para la modalidad de milpa, la milpa maya tradicional y actividades apícolas. También se está fortaleciendo mucho el tema de pagos por servicios ambientales en conjunto con la CONAFOR. Y básicamente eso, ¿no? Darle más valor a las actividades que reducen, o sea, que manejan mejor el territorio. Estos son algunas, la realidad es que hay más, o sea, pero digamos de lo que he participado, conozco y les puedo comentar en estos 10 minutos, estas serían las acciones que estamos realizando dentro del estado de Yucatán. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación y sin duda, como bien dices, falta mucho por hacer, pero está bastante esperanzador y ver que pues ya en el estado de Yucatán están sucediendo cosas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Y seguimos con la última presentación. Nuestro siguiente panelista es Raúl Asís Monforte González. Raúl presentará la ponencia titulada Mitigación, Acciones Impostergables y Metas Ambiciosas en Yucatán. Raúl es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Yucatán y cuenta con 2 maestrías, una en arquitectura del paisaje y otra en en energías renovables, ambas por la Universidad Marista de Mérida, institución en la que además es profesor. Es socio activo de diversas cámaras como la CEMIC y la Canacintra, el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán y es presidente fundador de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente. Además es conferencista y líder de opinión con su columna Construyendo, publicada en diversos medios, donde destaca el periódico El Financiero, abordando temas de desarrollo sostenible y ciudad. También es líder climático por The Climate Reality Leadership Corps y es empresario en la industria de la energía y en la construcción con más de 30 años de experiencia. Adelante, estimado Raúl, tienes 10 minutos para tu presentación. Muchísimas gracias, Jimena, Andrés y a todos mis compañeros. Es un honor estar con ustedes compartiendo esta presentación. He decidido llamar a esta presentación Mitigación, Acciones Impostergables y Metas Ambiciosas en Yucatán, porque esta es una característica que ya no podemos permitirnos que no esté dentro de los planes de la elaboración de una ley de cambio climático del estado de Yucatán, pero principalmente en las acciones que deben de llevarse a cabo para alcanzar las metas de descarbonización que todo el planeta se ha impuesto. Las acciones ya son impostergables, ya no podemos perder más el tiempo y las metas tienen que ser extremadamente ambiciosas. Esas son parte de las lecciones y de eso vamos a hablar en esta presentación. Parte de las lecciones que nos deja el último informe, el 6º informe del panel intergubernamental de expertos en cambio climático.
Entonces, pues es un gusto estar ante ustedes. Como se ha dicho, soy presidente de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente, y esta asociación está comprometida firmemente con el combate al cambio climático mediante una transición energética que sea ambiciosa, rápida, justa, inclusiva y sostenible especialmente. Y esto lo hacemos a través de 6 pilares estratégicos, de los cuales los 2 primeros tienen mucho que ver con lo que estamos hablando en estos diálogos para construir la Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán, que son transición energética y cambio climático, y establecer un marco regulatorio que precisamente es lo que pretende la Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán. Independientemente de todo esto, tenemos que actuar con un desempeño ético, tenemos que encontrar financiamiento. El financiamiento es indispensable para poder alcanzar las metas que pretendemos alcanzar. Tenemos que ser innovadores y tenemos que fortalecer al capital humano, porque sin capital humano no hacemos nada. Los seres humanos somos los que tenemos que encabezar esta gran transformación que se necesita. Entonces, el tema de hoy dentro de estos diálogos para la construcción de la ley, pues es la mitigación. Si nos vamos estrictamente a lo que define el diccionario por la palabra mitigación, el diccionario de la Real Academia Española dice que mitigación es moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero. Esa es la definición del diccionario. Y mucha gente, aunque los que estamos involucrados en temas de cambio climático sabemos muy bien a qué se refiere la mitigación, pero como se hizo una invitación pública a todo el mundo, porque además esto es lo que necesitamos, que haya mucha participación social de la comunidad para aportar ideas en esta construcción de la Ley de Cambio Climático, considero prudente aclarar qué no es mitigación, porque de repente puede haber alguna confusión entre el significado de esta palabra mitigación. Y quienes tenemos edad suficiente para reconocer estas pastillitas rosadas, sabemos que esto es un mejoralito. Y eso es lo que no es la mitigación. La mitigación no es un remedio para aliviar los síntomas o las consecuencias de un padecimiento. No es una medicina para aliviar los efectos que ya son irreversibles o que son inevitables. Cuando hablamos, el cambio climático además es la mayor amenaza que enfrenta hoy la humanidad, y de ese tamaño es la importancia que debemos dar a este tema. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, ¿a qué se refiere la mitigación? Mitigación es específicamente la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los seres humanos, que esto para la ciencia ya es la causa inequívoca del incremento gradual de la temperatura promedio anual global, que nos tiene ahora ante una situación de emergencia climática. Y esta es la palabra adecuada para describir lo que está sucediendo. Estamos ante una emergencia, y como tal, como emergencia, las acciones que tenemos que llevar a cabo tienen que ser contundentes, tienen que ser rápidas. Ahora, precisamente, las grandes lecciones de este sexto informe del IPCC son eso. Yo siempre he sido una persona que siempre está a favor de esas pequeñas acciones, aunque contribuyen, aunque sea de manera pequeña, para lograr un objetivo. Siempre en estos casos se usa mucho esta alegoría que muchos presentan de la persona que está en la playa regresando las estrellas de mar al mar, y alguien le dice que esa acción es muy pequeña, y él dice, sí, pero para esta estrella valió la pena. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero hoy, ante una emergencia, el IPCC nos dice que ahora tenemos que enfocarnos claramente en las acciones que tienen un mayor impacto. Entonces, esto nos lleva, en nuestra opinión, en la Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán, se debe contemplar de manera obligatoria para el Estado de establecer políticas de mitigación a través de estrategias, programas y planes de cambio climático. Es decir,
No estoy muy seguro, eso nos lo dirán también los expertos en legislación, qué es lo que debe de contener una ley, pero las metas específicas no se expresan en la ley, es decir, muchas veces sí se hace, pero he oído opiniones encontradas al respecto, ¿no? Entonces yo creo que en este caso la ley debe establecer la obligatoriedad de establecer esas políticas, pero inmediatamente después de que se apruebe esta ley por el Congreso local, tendrían que diseñarse estrategias, programas, planes, y estos deben publicarse, y estos deben de tener indicadores clave, deben de tener el modo de medir. De hecho, ya vi que ahí estaban preguntando en los participantes en el foro, que si existe una manera de medir cómo las acciones, por ejemplo, del uso de la bicicleta están impactando realmente en la reducción de emisiones. El caso es que todo esto debe de venir en estas estrategias, programas y planes de cambio climático. ¿Cuál es la realidad? En 1992 se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y las emisiones de CO2 provenientes de la generación de electricidad y de la industria se han incrementado un 60% a partir de esa fecha. Y esto a pesar de que los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, han hecho grandes compromisos y han hecho grandes esfuerzos, como ya hemos visto y que se está haciendo aquí en Yucatán, para enfrentar las causas del calentamiento global. A partir de 1992 de esta firma, las emisiones pasaron de 21.3 gigatoneladas a 33.9 gigatoneladas. Esta es una gráfica basada en datos de la Agencia Internacional de Energía, como pongo ahí la fuente, de cuáles son las emisiones globales. Esto es a nivel global, no es exclusivamente Yucatán, pero la realidad es que en todo el mundo sucede algo muy parecido a esto, ¿no? Tenemos cuáles son esos tres grandes, el azul, el verde y el amarillo, esos tres grandes sectores que impactan grandemente en la emisión de gases de efecto invernadero. Indiscutiblemente el campeón en esta carrera de emisiones de gases de efecto invernadero es la generación de electricidad mediante la quema de combustibles fósiles. Generación de electricidad y también generación de calor como forma de energía, que representan el 40% de las emisiones globales. Luego tenemos en segundo lugar a la industria con un 25% y a el transporte con un 21.10%. Entonces tenemos que, al ser la generación de energía eléctrica la mayor fuente de emisiones, este es el sector que tiene la llave con la cual podemos dar una respuesta adecuada a este desafío global del cambio climático. Es el momento, y decía yo hace un rato de las lecciones que nos deja este sexto informe, que ya no podemos perder más tiempo con esas pequeñas acciones que sí contribuyen. Tenemos que atacar, tenemos que ir de casa mayor, tenemos que irnos con el mayor emisor de contaminación que causa calentamiento global, y esta es la generación de energía eléctrica. O también podemos enfocarnos a ambas, generación de energía eléctrica, transporte e industria, que son, como dije, las tres mayores. Entonces, está claro que tenemos que descarbonizar la economía y tenemos que trazar en Yucatán y en todo el mundo una hoja de ruta que nos permita lograrlo en menos de 3 décadas. Todos los objetivos son limitar el incremento de la temperatura basado en una reducción de emisiones y alcanzar la neutralidad en carbono para el 2050. Ahí están todos los objetivos y ya pasaron los primeros año y medio de la década de los 20, pues en menos de 3 décadas ya tenemos que alcanzar la descarbonización. Cuando se habla de descarbonizar, como este muchacho de la foto, todos estamos manchados de carbono, todos los seres humanos, todas nuestras actividades generan una contaminación, pero muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces, cuando nos hablan de descarbonizar, hacemos esta cara como la de este muchacho que dice, ¿what? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo descarbonizar? Y no nos damos cuenta que estamos todo nuestro cuerpo manchado de carbono debido a nuestras actividades.
El camino hacia la neutralidad en carbono en 2050 es estrecho. ¿Por qué es estrecho? Porque, como decía, están claras las acciones que tenemos que llevar a cabo, está claro que tenemos que impactar en estos grandes emisores que son electricidad, transporte e industria, pero es un negocio alcanzable, es una labor alcanzable y que además puede generar prosperidad y bienestar a toda la humanidad. Esto es lo que necesita reducirse de emisiones por sector desde hoy, 2020, hasta el 2050. O sea, tienen que llegar casi a cero. Por lo tanto, se requiere un despliegue masivo de todas las tecnologías limpias que tenemos a nuestro alcance, renovables, vehículos eléctricos, eficiencia energética en edificios. Solo lo que se necesita de energía solar equivale a instalar diariamente desde hoy hasta el 2050 como si instaláramos nuevamente cada día el parque solar más grande del mundo de la actualidad. Esto es una cantidad impresionante de energía solar. Y esto es un poco lo que se necesita de que crezcan o decrezcan ciertas fuentes de obtención de energía. Como observamos, las que más crecen son energía eólica y energía solar. La inversión anual que se necesita en energía limpia tiene que incrementarse a más del triple para el año 2030 hasta alcanzar aproximadamente 4 trillones de dólares por año. Esto creará millones de nuevos empleos, hará crecer significativamente el PIB global y permitirá alcanzar el acceso universal a electricidad y cocina limpia en todo el mundo en esta misma década. La mayor parte de estas reducciones viene de tecnologías en esta década que ya están en el mercado actualmente, pero para alcanzar las de 2050 tienen que entrar nuevas tecnologías que hoy todavía están en etapa de demostración o prototipo. Por lo tanto, en esta década habrá que hacer esfuerzos de innovación y desarrollo para que estas tecnologías alcancen a entrar oportunamente al mercado. Net Zero, que es como se le dice en inglés, o la carbono neutralidad, significa realizar enormes disminuciones en el uso de carbón, petróleo y gas. Esto requiere establecer metas como prohibir la venta de nuevos automóviles con motor de combustión interna a más tardar en 2035. Esto ya lo están haciendo muchos países o gobiernos subnacionales. Tenemos que preguntarnos si Yucatán podría establecer una meta como esta en su ley de cambio climático o en los documentos que se deriven de ella. Eliminar gradualmente desde hoy hasta 2040 todas las plantas de generación de electricidad a base de carbón y petróleo. Esto no depende de un gobierno estatal, pero cómo plantear esta necesidad en esas leyes y en esos planes y programas. Por lo tanto, la electricidad se va a convertir en el corazón del sistema energético y va a jugar un papel determinante y transversal en todos los sectores, lo que implica que tenemos que dotar al sistema eléctrico de flexibilidad y resiliencia. ¿Cómo logramos esto? Con microredes, con sistemas de almacenamiento de energía en baterías, que eso es lo que quiere decir BESS, respuesta a demanda, hidrógeno. El hidrógeno tiene que ser un jugador fundamental en el futuro energético del mundo, integrar tecnología de Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, automatización y digitalización. En el 2045 las nuevas tecnologías ya tendrían que ser generalizadas. La vasta mayoría de los automóviles deberán abastecerse a base de electricidad, ya sea con celdas de combustible o con baterías. Los aviones y los buques tendrán que depender de combustibles sintéticos o biocombustibles avanzados, y las plantas industriales en todo el mundo tendrían que estar usando ya el hidrógeno como fuente de energía y aplicando tecnologías de captura y utilización de carbono. En 2050, lo que tenemos que alcanzar, y ya con esto voy terminando, el sector energético global tendría que ser mayoritariamente renovable, siendo la energía solar la fuente individual más grande de este suministro eléctrico. Alcanzar un futuro más limpio y saludable depende de que los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, se enfoquen inquebrantablemente en trabajar de cerca con las empresas, con los ciudadanos y con toda la comunidad.
Esto va a requerir también la más amplia cooperación internacional, especialmente para poner a disposición de estos planes financiamiento y tecnología para que se alcance oportunamente este objetivo. Las metas de mitigación en la Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán tienen que ser extremadamente ambiciosas, de manera que transitemos rápidamente a la neutralidad de carbono en 2050. Les agradezco muchísimo su atención. Ahí están los datos para contactarme por cualquier duda que tengan. Estoy para servirles y me dio mucho gusto haber compartido una parte de esta mañana con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por tu ponencia y muy interesante todos los datos que nos presentas y las preguntas que dejas, ¿no? Creo que son muy importantes. Vamos a pasar justamente a una ronda de preguntas. Por ahí en Zoom ya se están respondiendo algunas. Nos preguntan, por ejemplo, el tema de compartir la presentación. Bueno, les digo a todos los asistentes que tuvimos poco más de 70 personas conectadas, que toda esta grabación y las presentaciones las pueden ver y van a estar disponibles en nuestro sitio web, que es www.polea.org.mx, así como también en nuestras redes sociales de Twitter y Facebook, que son @poleaac, y en el canal de YouTube, que es poleaac. Por ahí, por ejemplo, nos preguntaban que... Y si quieres, Sergio, sé que ya estás ahí por contestar, pero si quieres la hacemos pues ahorita para que tú igual puedas comentar un poquito más. Dice, sobre los cálculos de las emisiones, si el tema de la deforestación que está ocurriendo justamente en los últimos años, ¿no? Con el tema de la pérdida de cobertura forestal y manglar, ¿cómo es que se está viendo este tema en la región? Como ya comentó también en la presentación de Saúl, bueno, vemos que casi todos los municipios de Yucatán pues son vulnerables ante estas afectaciones. Entonces, no sé, ahí, Sergio, te cedo la palabra, y si alguien más del panel quisiera también contestar o cómo ven también este tema, adelante. Gracias, Jimena. Mira, puntualmente la pregunta se basa en cuanto a los cálculos, cómo se toma esto dentro de los cálculos de emisiones. Esto se toma a raíz de los mapas de vegetación. Entonces, el mapa de vegetación se hacen las comparativas de año con año. Entonces, lo que ocurrió en 2014 se compara con lo que ocurrió en 2015 y 2016 y 2017, y así se van haciendo los análisis comparativos y se sacan las tasas de deforestación. Esto es una foto, es una comparativa de fotos de un evento dado contra otro evento dado. Después se lo comentaba, aunque sí se notan y están los factores de emisión de pérdida de vegetación por tipo de vegetación, hacia qué cambio de uso tuvo, o sea, porque puede ser también, voy a decir, ¿no? Por ejemplo, hay distintos tipos, tenemos selva baja, selva mediana, tenemos sabana, tenemos duna. Cada uno de esos cambios de esa vegetación, si cambia a otra cuestión como pradera o infraestructura o lo que sea, tiene un valor distinto de pérdida de absorción. Todos esos cálculos sí se consideran en el inventario, pero digamos que si la pregunta va relacionada a qué se está haciendo en cuanto a controlar o vigilar este tipo de actividades, esto no está dentro del inventario. O sea, el inventario es un cálculo, es como un chequeo que te hacen en un periodo de tiempo y te dicen, pues esto es lo que tienes. En base a eso se plantean cuáles son los otros objetivos. Yo les decía, eso sí se contempla, está contemplado dentro de la ley de protección del ambiente del Estado de Yucatán, y de hecho ya está incluido todo el tema inmobiliario dentro de la ley, y en esta cuestión de requerimiento de estudio de impacto ambiental para los desarrollos inmobiliarios. Entonces, en estricto, todas esas actividades ya contemplan una autorización, y cuando es una cuestión de un manejo forestal, de un área forestal, la autorización le corresponde a la federación a través de la Semarnat, en este caso por el cambio de uso de suelos forestales. Pero eso ya son con autorizaciones, y en los estudios de los ETJ sí se hacen valoraciones en cuanto a captura de carbono, entre otras cosas como pérdida de la biodiversidad, el valor del sitio y todo eso. Pero eso ya es una autorización federal.
Entonces, si están detectando, o sea, invito a las audiencias que si están detectando sitios donde se está ocurriendo deforestación, hacernos saber directamente a nosotros, canalizarlo hacia la FEP en este caso, en atención para en dado caso de que no cuente con autorizaciones. Muchísimas gracias, Sergio, por contestar esto y aclararnos lo que se está haciendo en materia de los cálculos y también en el tema del sector inmobiliario. No sé si alguien más, alguno de los panelistas, por ahí veo, Raúl, que te mandaron una pregunta. Vi que ya la contestaste, pero no sé si quieras aprovechar también el espacio para comentar algo más. Con gusto, sí, como he respondido, ya me preguntan que qué está haciendo la AMER para ser un contrapeso a estos proyectos del gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas y estos proyectos que van un poco en contra de lo que necesita hacer el mundo entero para transitar a esta economía descarbonizada de la que hablábamos. Y la realidad es que no nos gusta entrar en polémica con el gobierno federal. Creemos que la manera es manifestar nuestra postura y lo hacemos por diferentes medios, tanto por nuestros canales de redes sociales, como que además su servidor, que es presidente de esta asociación, pues soy columnista en diversos medios de comunicación, siempre trato de escribir acerca del tema, comunicar esto en nuestras redes sociales, siempre manifestar nuestra postura de una manera firme, pero siempre en un sentido positivo, mostrando cuál es el camino que nos puede llevar a lograr estos objetivos de descarbonización, en lugar de solo estar oponiéndonos de manera sistemática a las cosas que se realizan, sino plantear todo de manera positiva, educativa, formativa, que el público tenga información veraz, oportuna, sobre cuál es la realidad que estamos viviendo respecto del cambio climático. Muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, pues ya estamos ya sobre el cierre de este webinar. Les agradecemos a todos los ponentes que participaron y también a todos los asistentes que estuvieron conectados por las diferentes vías de Facebook y de Zoom. Muchísimas gracias por su participación y por estar acá. Y bueno, como palabras de cierre, comentarles, ¿no? Como bien referimos al inicio de este webinar, ya está incrementando la temperatura, esto ya es un hecho y los efectos de este aumento ya son perceptibles en todas las regiones del mundo. Para minimizar justamente estos impactos, es necesario que logremos mantener el incremento y más bien tengamos el incremento, mantengamos la temperatura en 1.5, que no aumente más, y esto pues nos lo comenta el IPCC, ¿no? Y entonces hacia allá tenemos que ir hacia esta neutralidad de carbono al 2050, y pues con ello es necesario incrementar los niveles de ambición que van orientadas justamente a la mitigación. En este sentido, bueno, en el estado de Yucatán tenemos una gran oportunidad de actuar y como bien nos refirieron pues nuestros expertos que estuvieron hoy acompañándonos, podemos hacerlo mediante instrumentos como el presupuesto al carbono, las rutas de descarbonización y las acciones enfocadas a promover, por un lado, la movilidad sustentable, por otro lado, a mejorar la gestión de los residuos, a fomentar la generación de energías limpias, a cambiar los patrones de producción y consumo y a contar con sistemas de información como los MRV y los de monitoreo y evaluación. Les agradecemos mucho a nuestros ponentes y a todos los asistentes y pues muy pronto vamos a poner toda este webinar en nuestro sitio web, como ya lo había comentado, en nuestro sitio web de Polea, por lo que les pedimos pues estén pendientes en nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana y pues nada más quédense pendientes en nuestras redes. Nuevamente muchas gracias y que tengan todas y todos muy buen día.